Santiago, Samuel y Valentina, por la salud física y espiritual de Esther La Rosa, por la conversión de Juan, Evelyn y Javier. Difuntos: Lucila, Félix, Epifania, Jerónimo y Alcides, Claudio, José, Omar, Cristian, Marita, Antonia, Jonathan y Alexis. Coronel Valentina, Pedro Arce, Rolando Alfonso, Samira Villordo, Orquídea Arguello, Dominga Vázquez, Isidro Coronel, Elpidio Vázquez, Nicasia Coronel, Pedro Benítez, Mercedes y Basilio Urites, Luis Maidana y Juliana Coronel. Aurora Monzón, de Jesús Encina, Gladys Susana Aguirre y Argentino García. Alberto, María y Juliana, por el alma de Juan, Elba, Julio, Roque y Juana, y por las benditas almas del purgatorio. Hermanos, en este día celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo. El mismo Dios nos revela la divinidad de su Hijo, el misterio de Cristo que se hace presente en la Iglesia, recibiendo de los apóstoles el carisma de pastores, pidiéndonos a nosotros un auténtico sentido de respeto y obediencia activa y responsable. Nos ponemos de pie y recibimos a quien presidirá la Santa Misa cantando. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén ahora y siempre con cada uno de ustedes. Y una vez más pedimos perdón a Dios por los pecados con que lo hemos ofendido. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Oremos. Nos unimos en esta oración en la misa de la solemnidad de San Pedro y San Pablo por el primer aniversario de ordenación episcopal de Monseñor José Adolfo Larregain, que es el obispo auxiliar de nuestra arquidiócesis. Pedimos para que bendiga en abundancia su ministerio pastoral entre nosotros. Por la salud de Margarita, de todos los enfermos, y también un aniversario más de los sacerdotes Juan José, Pedro, Pablo y Pablo. Dios nuestro, que nos alegras en la solemnidad de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. La presencia de Dios en nuestra vida nos da la certeza de que Él actuará en nuestro favor siempre, aún en medio de las persecuciones. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la Iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro.
Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre los soldados, atado con 2 cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole: «Levántate rápido». Entonces las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: «Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias», y Pedro lo hizo. Después le dijo: «Cúbrete con el manto y sígueme». Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle, y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora sé que realmente el Señor envía a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío». Palabra de Dios. Participamos de la oración del Salmo aclamando: «El Señor me libró de todos mis temores». El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor me libró de todos mis temores. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor me libró de todos mis temores. Nuestra fidelidad y esperanza deben estar puestas en Cristo para nuestra salvación. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, ya estoy a punto de ser derramado por una libación y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Y ya está preparada para mí la corona de justicia, que el Señor, como justo juez, me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas para que
el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Ambos apóstoles, San Pedro y San Pablo, tenían en claro quién es Jesús, el Salvador, Dios hecho hombre, y dieron su vida por él. Nos ponemos de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordamos especialmente en esta misa al Papa Francisco, ya que hoy es el día del Papa, y pedimos por él para que Dios sostenga con su gracia y acompañe su ministerio petrino. Él es el sucesor de Pedro hoy. Qué lindo que es recordar junto con el día del Papa a todos los demás papas que han pasado por nuestra historia de la Iglesia. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a varios de los papas, de aquellos a los cuales un día Dios los llamó especialmente y les dijo, como a Pedro, el primer papa: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es la piedra sobre la cual se fundamenta la Iglesia. Sabemos que Cristo es la cabeza de la Iglesia, pero la cabeza visible en la Iglesia hoy es el Papa. Por eso decimos que es el vicario de Cristo. En él le vemos al mismo Cristo, el Papa. Y que cómo no rezar hoy y pedir por nuestro Papa Francisco, con toda esta misión que tiene sobre sus hombros, una misión
tan difícil que es guiar, sostener, orientar, conducir a la Iglesia Católica. Por eso pedimos muy especialmente por él. En la lectura del Evangelio que nos ofrece la liturgia se nos hace una pregunta: ¿quién dicen que soy? ¿Eres alguno de los profetas? ¿O eres Elías? ¿O eres Juan el Bautista? Nosotros podemos responder de muchas maneras sobre quién es Jesús. Y qué lindo que es cada vez que leemos este texto preguntarnos nosotros mismos: para mí, ¿quién es Jesús? ¿Es simplemente un profeta que ha hecho grandes milagros, grandes prodigios, como lo dicen los discípulos de Emaús cuando caminan desesperanzados, desanimados? Dice: fue un gran profeta, poderoso en obras y en palabras. ¿Nos quedamos con eso o trascendemos un poco más, como lo hizo Pedro? Pedro fue el único capaz de responder, como diríamos hoy, correctamente, pero ese conocimiento de Pedro viene de la experiencia que él ha tenido de Jesús, viene de esa docilidad de Pedro que fue creciendo, que se fue solidificando en esos 3 años en la escuela de Jesús. Es decir, Pedro responde desde la experiencia misma de Dios, desde su propia experiencia. Pedro es el que conoce más a Jesús y también podemos decir que es el que ama más a Jesús, porque a él es el que le pregunta en el lago de Tiberíades: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y él le dice: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Entonces Pedro es el que más ama a Jesús, y por eso Jesús constantemente necesita confirmar a Pedro en su amor. No le pregunta a Pedro por qué lo negó 3 veces en ese diálogo que tiene él en el lago de Tiberíades ya resucitado, sino que le basta con que Pedro ame a Jesús, le basta con su amor. Entonces es el mismo Pedro que ha hecho ese proceso de conversión. A veces pensamos nosotros que al llamarlo allí a Pedro en la barca cuando era pescador ya estaba convertido totalmente. Sin embargo, somos testigos y los evangelios nos dicen que el mismo Pedro lo abandonó a Jesús y además lo negó 3 veces. Quiere decir que Pedro ha hecho ese proceso de conversión, ha hecho un camino de conversión que se fue dando, realizando después de la resurrección de Jesús. Allí, en el mismo momento, en el mismo instante de la pasión de Cristo, Pedro es capaz de llorar amargamente su pecado. Y ahí empieza ese proceso de conversión de Pedro. Y después, como él mismo lo dice: yo nunca te negaré, yo voy a dar la vida por vos si es necesario. Después, Pedro, en esa conversión que experimenta, ya no habla más de él, ya no se pone más como el centro él, sino que en Pentecostés va a decir nosotros y el Espíritu Santo, es decir, ya va a hablar en plural, porque él se sabe elegido por Dios para guiar a la Iglesia, y ya va a hablar de nosotros, manifestando esa comunión en la Iglesia, esa primitiva Iglesia que se iba conformando con los apóstoles y los demás discípulos que se iban agregando. Y Pablo, el apóstol de los gentiles, de los paganos, Dios sabe cómo hace las cosas. A Pedro lo llama para evangelizar a los judíos y a Pablo lo llama para evangelizar a los paganos. Los dos son importantes, los dos son necesarios y los dos fueron grandes apóstoles, seguidores, discípulos de Cristo. Y los dos perseveraron hasta el fin.
los dos. En el caso de Pablo nos comenta en esa lectura, he combatido el combate hasta el final. Y ya Pablo está escribiendo allí nomás cuando lo iban a ejecutar. Es decir, los dos perseveraron hasta el fin y pasaron por muchas pruebas. Nos enseñan también a ser fuertes ante las pruebas, los desafíos, las contrariedades de la vida, siendo fieles a Jesús. Ellos nos enseñan ese ejemplo de fidelidad, de firmeza, de fortaleza, de fe. Estamos cimentados nosotros sobre esos grandes fundamentos, sólidos fundamentos en nuestra Iglesia. Y por eso lo valoramos y por eso le pedimos su intercesión para que sigan desde allí, de donde están con Dios, que sigan iluminando y que sigan ayudando y fortaleciendo a nuestra Iglesia y sobre todo al Papa Francisco. Que así sea. Les invito ahora a renovar nuestra fe rezando juntos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos a Dios, nuestro Padre Celestial, todas las intenciones que hemos traído a esta Santa Misa. A cada intención pedimos, escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Por la Santa Iglesia, el Papa Francisco, nuestro Obispo Andrés, Obispo Auxiliar José Adolfo, sacerdotes y diáconos, para que siempre tengan la fuerza de San Pablo y la firmeza de la fe de San Pedro a la hora de anunciar el Evangelio. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por los que son perseguidos a causa de Jesucristo y del Evangelio, para que sientan siempre en ellos la fuerza de Dios que lo acompaña. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que, iluminados con los dones de sabiduría y de consejo, se acompañen en crear, mantener en nuestra patria el orden, la solidaridad, la justicia y la paz. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por todos los que sufren especialmente en esta pandemia, para que esperen con confianza en el Señor y por acompañamiento de nosotros, sus hermanos, recuperen la fortaleza. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por nuestra comunidad parroquial y aquellos que acompañan la celebración a través de las redes sociales, para que reunidos en torno a la mesa del altar sepamos reconocer a Jesús en la Eucaristía, adorarlo, celebrarlo y testimoniarlo. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Escucha, Padre bueno, a tu pueblo que te suplica. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Colaboremos con generosidad realizando el gesto de la colecta para el sostenimiento de nuestra Iglesia.
junto al pan y el vino, nos ofrecemos nosotros mismos en una sincera disposición a ser dóciles al Espíritu de Jesús, que se nos manifiesta de manera especial en nuestros pastores y en el Santo Padre. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Te pedimos, Señor, que la oración de los apóstoles acompañe las ofrendas que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y San Pablo nos das un motivo de gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el insigne maestro que la interpretó. Aquel formó la primera iglesia con el resto de Israel. Este la extendió entre los paganos llamados a la fe. Ambos congregaron por diversos caminos a la única familia de Cristo y coronados por un mismo martirio. Son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso con los santos y los ángeles te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Andrés, su obispo auxiliar José Adolfo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recemos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios que
Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús se ha hecho presente entre nosotros en su palabra y ahora con su presencia real en la Eucaristía. Al acercarnos a Él, tomemos con alegría el pan que da vida. Permanecemos en nuestros lugares. Jesús, Señor mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Has venido a la has buscado ni hacia Dios ni amigos, tan solo quieres que yo te siga. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro Tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías, el que venía, que venía. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías, el que tenía que venir. Oremos. Padre y Señor nuestro, renovados por este sacramento, te pedimos la gracia de vivir de tal modo en tu Iglesia que firmemente arraigados en el amor y perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma, por Jesucristo nuestro Señor. La misa de mañana, jueves, a las 19 horas, miércoles a las 19 horas, y el jueves a las 18 tenemos adoración al Santísimo, la
las 18 y la misa, el primer jueves del mes, destinado a rezar por las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras, laicales. Y el viernes vamos a celebrar las confirmaciones a las 19 horas. En las confirmaciones solamente van a estar los chicos que se confirman con sus padres y padrinos. Lo mismo que el domingo a las 9 de la mañana, los chicos que se confirman en el segundo grupo con sus padres y padrinos. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con todos ustedes. Dios Todopoderoso, que los consolidó por el testimonio de San Pedro y los estableció en la sólida fe de la Iglesia, los bendiga. A ustedes que fueron instruidos por la incansable predicación de San Pablo, con su ejemplo les conceda ganar a sus hermanos para Cristo. Pedro por el poder de las llaves, Pablo por su doctrina y ambos por su intercesión nos conduzcan a la patria que ellos merecieron alcanzar, uno por la cruz y el otro por la espada. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Hemos celebrado la Eucaristía, vayamos con alegría y en paz. Ave María Purísima,